Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Verás, el otro día estaba viendo yo el vídeo de The Blind Leading the Blind que hicimos de 1914, analizando lo que son las letras de todas las canciones, y aunque ese vídeo no funcionó en su momento, lo cierto es que me ha picado el gusanillo, ¿no? De coger y volver a hacer otra vez algo parecido. Entonces, para esta ocasión, pues ya estáis viendo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un detrás de las letras, que es como vamos a llamar a esta sección. Esto sé que lo hablé con alguno de vosotros, si no me equivoco fue con nuestro miembro EVG Seitan. Pero lo cierto es que sí, vamos a hablar un poquito de lo que son las letras de este de Mysteries on Satanas, de este auténtico clásico que por supuesto no necesita presentación ninguna. Pero aun con todo, como siempre, hay que hacer una breve presentación porque os quiero comentar también algunos aspectos extra y pues introduciros un poquito lo que es el disco, que yo creo que todo el mundo lo conocerá, pero bueno, si alguien se está iniciando en esto y se inicia a través de este vídeo, pues bueno, también le viene bien saberlo. Así que nada, vamos al lío. Antes de meternos con la primera canción del disco, he de deciros que en esta ocasión no os voy a explicar el origen del título del disco, porque hay una canción homónima y ahí será cuando os hable de dicho origen, tanto del nombre del disco en sí como de la canción, que obviamente es el mismo, The Mysteries on Satanas. Como ya sabéis, The Mysteries on Satanas fue lanzado un 24 de mayo de 1994, cuenta con la Catedral de Nidaros como portada, con la cual ya sabéis que planeaban hacer en conmemoración a la salida del disco una cosita, pero que al final no se llevaron a cabo los planes por motivos que ya están más que trillados y que no voy a repetir. De la misma forma, tal y como se afirma en una entrevista realizada por Decibels of Storm en mayo de 1990, el disco iba a poseer una canción llamada When the Vultures Left y otro tema más que por el momento no tenía título. De este mismo modo también hay que comentar que en un primer momento Carnage iba a formar parte del disco, tal y como afirma Dead en esa misma entrevista. Pero bueno, no nos vamos a entretener mucho más y vamos a empezar a desgranar las letras del disco presentando fragmento a fragmento las canciones. Así que nada, vamos con la primera, que ya empieza fuerte la cosa. Y empieza tan fuerte que esta sección, si se apoya, va a tener más discos, pero pocos inicios tan épicos como este. Funeral Fog es una canción que no suele faltar en los directos de la banda, pero que, sin embargo, como ya os comentamos en la crónica, en esta última gira no cumple dicho papel y se quedó fuera del setlist, a excepción de conciertos especiales como el que dio Mayhem en el Beyond the Gates, donde tocaron el de Mysteries on Satanas enterito. El origen de Funeral Fog lo podemos atisbar en una entrevista realizada a Dead en la mítica Slayer Magazine 10, donde el malogrado cantante nos lleva a una de sus localizaciones favoritas, a los Cárpatos. En dicha entrevista, Dead comenta que Funeral Fog se ubica en un lugar legendario en mitad de los Cárpatos, en un pantano llamado Surlock Basin, en la cuenca de Pannonia, lugar que está rodeado por una terrible superstición. Dead hacía referencia a que la superstición que rodea dicha localización es la creencia de muchos seres, los más extraños del planeta, aquellos que rondan el lugar. En esta misma entrevista, Dead afirmó que pensó en aquel lugar imaginándose una densa niebla iluminada por la luna llena. Aquella niebla brotó de aquel lugar, a la deriva, en un lamentable silencio para extinguir la vida de los lugareños y llevar sus almas al señor Satanás. Telita cómo empieza esto, ¿eh? Pues vamos a seguir con la segunda, porque también es bastante épica, y es que esto es un no parar diciendo esa palabra. When it's cold and when it's dark, the freezing moon can obsess you. Era 1996 y Freezing Moon se presentó como el primer sencillo de Mayhem en memoria tanto de Euronymous
como del autor de una de las letras más celebradas de la formación noruega. En el álbum de bitácora moribunda de Death se guardaron muchas cosas que pertenecieron a un pasado, y una de ellas fue Freezing Moon. Al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, la canción, estrenada por primera vez en los Studio Tracks de la banda allá por el año 1990, fue escrita por Pelle cuando aún estaba en Morbid, concretamente entre el año 87 y 89, al igual que por ejemplo Pagan Fears, Funeral Fog y Buried by Time and Dust. El relato que se interpreta en una canción como Freezing Moon queda bastante clarividente, pero más allá de eso, y como mucha gente se ha animado a decir, la letra resulta hasta casi cercana a una poesía oscura con imágenes tan potentes como aquella que dice: lo recuerdo como un sueño en la esquina de este tiempo. Freezing Moon carga consigo la interpretación de una persona que yace muerta en un páramo olvidado, en algo vacuo, frío, y donde la noche y la muerte se convierten en las mejores aliadas de alguien perdido en mitad de la nada. Siempre he dicho que es una canción donde ve a Death identificado, una persona que se pensaba muerta, que creía que no era de este mundo, y que no olvidemos que ante todo su primera idea fue el querer morir en el bosque, quién sabe, tal vez siguiendo la luna helada. Terminando con una curiosidad, en una de las pocas entrevistas que dio Death para un fanzine, más concretamente en el Nuclear Gore de 1989, se afirma que la canción en un principio no se iba a llamar Freezing Moon a secas, sino que su nombre real iba a ser The Dark of a Freezing Moon. ¿A ti qué nombre te gusta más para la canción? Vamos a ser sinceros y vamos a separar que el nombre ya es el que es y es por el que es recordado, pero ponme ahí cuál te gusta más, si el nombre original o el nombre que se tomó después acortándolo. Te leo. Que por cierto, la letra también tiene una relación curiosa con esto de aquí, porque ya os comentamos en una entrevista estas cosas, pero bueno, si estás suscrito te enterarás antes de algunas cosillas que ya te hemos explicado a lo largo de nuestra historia respecto a Mayhem. Pero bueno, vamos a por la siguiente canción. Obviamente, un disco como The Mysteries of Satanas tiene canciones que son menos celebradas que otras. Le ocurre a todos los discos, al fin y al cabo, y en este caso, Cursed in Eternity es precisamente uno de esos temas que injustamente se suelen olvidar más que otros, aunque tiene su sentido. A decir verdad, el tema es uno de los que menos miga tiene dentro de lo que es el disco, dentro de este The Mysteries of Satanas, y esto resulta así porque su mensaje es más obvio en el sentido de las letras y está más abocado a temas manidos. Todo lo contrario, por cierto, a nivel musical, que me parece una de las grandes canciones que tiene este disco, injustamente infravalorada, para mi gusto al menos. Con esto no quiero decir que su autor fuese un mal letrista, porque en esta ocasión no estamos hablando de Death como letrista como afirman algunos lugares, sino que es Necrobatcher quien se encargó de poner las letras a dicha canción, además de, por supuesto, encargarse de parte de la composición de la canción en sí. Sin duda es un gran tema, pero a nivel de letras, en este caso, he de decir que no me parece nada del otro mundo ni nada original hablar del infierno, hablar de demonios y hablar de estos temas que ya por entonces estaban hablando bastante también. Y ahora nos vamos a ir con una de mis canciones favoritas del disco, así que vamos al lío. Haciendo alusión a la entrevista de Slayer Magazine, a ese número 10 que comentábamos anteriormente, volvemos a toparnos con una idea explicada en dicha entrevista, que, por cierto, tenéis traducida al español en el canal y narrada por un servidor, por si os pica la curiosidad de todo lo que dice Death en esa entrevista. En aquella entrevista, como comento, Death afirma que Pagan Fears es la canción más reciente que habían hecho por entonces, y ni corto ni perezoso afirmó que era de las más extrañas, que por momentos incluso le recordaba directamente a una canción como Chainsaw God's Fuck, aparecida, como ya sabéis, en una demo del 87 y que, por cierto, está dedicada a Killjoy de Necrofagia, que hace poco subimos una historia de la banda.
En fin, volviendo a Pagan Fears, Death afirmó que la letra trata sobre algunas personas que viven en una sociedad antigua y bárbara, aunque bien dice que odia la palabra sociedad como temática para las letras, y conociendo la personalidad de Death como la conocemos, no me extraña que así sea. La idea detrás de la canción es acerca de que el pasado no está muriendo, sino que permanece en el pasado en sí, que en realidad no está muriendo para atormentar a las personas en el futuro, sino para atormentar sus débiles mentes. Cierra este capítulo afirmando que el tiempo existe y es eterno, y hace la pregunta de si el mismo se desvanece o no se desvanece. Al final acaba diciendo que esa sociedad se acaba dando cuenta de que el tiempo prevalece para siempre. Y ahora vamos a ir con un protagonista de la escena colombiana. Y sí, he dicho bien de la escena colombiana, por lo tanto muchos sabéis a qué me voy a referir ahora. La relación entre Bull Metal y Mayhem empezó como tantas otras historias. El puro azar hizo que Mauricio y la banda noruega empezasen a intercambiar cartas. En manos de Bull Metal y Alex Oquendo cayó una copia del Death Crash, y tal como rezaba dicha edición norteamericana, Mayhem pedía que el dueño del vinilo tuviese el placer de decirles dónde se encontraba el vinilo, en qué país, en qué manos. Obviamente, con el pasar de los años, la relación entre Bull Metal y Mayhem empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, sin detenerse ni un solo instante. En 1992, Bull Metal es historia dentro de Massacre y pasa a formar tan solo un año más tarde un nombre que resuena en la historia del metal extremo colombiano y más concretamente en el black metal. Hablamos, por supuesto, de Typhon. Debido al nacimiento de Typhon, Bull Metal recibió un regalo de parte de Mayhem y más concretamente de Euronymous y de Death. En dicho regalo se encontraba un papel que poseía la canción Life Eternal, una muestra de la reverencia a la muerte y la representación inmortalizadora del ser. Hay que decir que además de esto, cuando Death tomó la decisión que todo el mundo ya sabemos y que no voy a repetir, en su carta aportó una frase para presentar al mundo dicho tema que en principio había quedado en petit comité entre los implicados nombrados anteriormente. En la carta de despedida se decía lo siguiente al final de la misma. Dejé todas mis letras cerca de Let the Good Times Roll, junto al resto del dinero. Quien lo vea primero se lo queda todo. Como despedida, me permito presentaros la letra del Life Eternal. Haced lo que os dé la gana con esa mierda. Una historia sin duda bastante curiosa que sé que muchos de vosotros ya sabéis seguro, pero que bueno, nunca está de más repasar. La letra de From the Dark Past es críptica en cierta manera, no se puede negar, pero por suerte su significado queda a su vez bastante clarividente si se lee entre líneas. From the Dark Past es uno de los últimos temas escritos por Death y la muerte vuelve a ser la temática principal, además por supuesto de esa obsesión por el tiempo, pero más concretamente por el pasado que él mismo afirmaba que era lo que más le importaba, más incluso que el futuro. Como en un sueño atado, Death lleva a través de la letra el atuendo de maestro de ceremonias, mientras habla con otra persona sobre cómo fue su muerte, qué hubo después de ella, qué había allí, qué se encontraba en aquel lugar. Es una letra que, aunque determina muy bien la temática, posee su trasfondo filosófico, porque al fin y al cabo, ¿quién nos ha preguntado estas cosas antes?
En multitud de entrevistas, que algunas de ellas, como ya he comentado, hemos traducido y otras traduciremos a lo largo del tiempo, encontramos algo que quien se haya informado mínimamente sobre Mayhem y más concretamente sobre Dead sabrá responder más que de sobra. Dead estaba obsesionado con Transilvania y con todo lo que rodeaba sus leyendas. De hecho, ya hemos visto que las letras de este disco también tienen su inspiración en estas cosas, y en el caso de Buried by Time and Dust no es para menos, donde nos topamos con un caso obvio y bastante conocido. En el caso de esta canción, la historia relatada tiene interpretaciones libres, pero básicamente se trata del conocido caso de Vlad Tepes o Vlad el Empalador, la figura histórica en la que fue basada la obra Drácula de Bram Stoker, que a su vez Bram Stoker fue influenciado por el folclore rumano a raíz de un artículo de Emily Gerard sobre las supersticiones transilvanas. Hay una cosa muy curiosa en la letra de esta canción y es la que cierra el tema en este aspecto, la frase donde se dice «Nadie conoce mi tumba, enterrada por el tiempo y el polvo, y vais a ver por qué». Esto tiene su particular interés porque en 1933, cuando se escarbó en la tumba de Vlad Tepes, creyendo que estaba en el monasterio de Snagov, nadie encontró ningún cuerpo allí en esa lápida, salvo huesos y fauces que pertenecían a otro animal bastante distinto, porque pertenecía concretamente a varios caballos. Y lo cierto es que, aunque haya algunos historiadores que opinen que Vlad Tepes yace en el monasterio de Comana, lo cierto es que nadie conoce la tumba del emperador, enterrado por el tiempo y el polvo. Y aunque es solo una suposición, lo cierto es que yo creo que como Death era tan entendido en el tema, seguramente quiso hacer aquí hincapié en esta historia y en esta leyenda, por supuesto trayéndola a su terreno y también añadiéndole sus puntos extra. Así que nada, aquí queda la interpretación libre un poco, pero bueno, yo creo que va sobre eso. Aquí hay varias cosas que contar, por lo tanto vamos primero a lo que es el significado de la canción y también vamos a contar alguna cosita más. La canción que cierra este auténtico clásico imperecedero, por supuesto, y uno de los grandes discos de black metal de la historia es la homónima, The Mysteries Dom Satanas. En la entrevista de Slayer Magazine, Death hace referencia a que la canción se basa en un aquelarre malévolo que se encuentra en un libro. En dicha entrevista, Death dijo que la letra fue totalmente cambiada una vez se escribió, así como la música. La razón de esto se encontraba en algo muy simple, y es que la banda no veía suficientemente malévola la canción y Death no veía suficientemente malévola la letra, por tanto, estaba todo muy lejos de ser como querían ellos que fuese el tema. Haciendo alusión a las ideas que tuvieron por entonces, Death afirmó que querían un nombre para el disco que fuese lo más oscuro posible, The Mysteries Dom Satanas. El nombre proviene de una historia de un libro con dicho nombre, y el propio Death dijo que en latín significaba algo así como los ritos secretos del amo Satanás. Lo más curioso de dicho libro es que se cree que solo existe una copia en todo el mundo, y el propio Death tuvo tal fijación en dicho libro que no pararía hasta encontrarlo. Llegó a decir incluso que no moriría en paz hasta encontrar dicho libro. Esto resulta bastante irónico cuanto menos. De esta forma, y aunque Metal Archives afirme que fue Euronymous quien le dio nombre al disco, es en realidad Death quien habló por primera vez de dicha obra, de dicho título, así que para mí, sin lugar a dudas, es él el inventor de lo que es el título de este discazo. Dime ahí en los comentarios si conocías alguna de estas historias, qué te parece el disco en sí. Sé que hay gente a la que incluso no le gusta, la verdad que es algo que no puedo llegar a entender, pero bueno, hay gustos para todo el mundo. Así que nada, déjanos ahí en los comentarios esas cosillas y como siempre, nos vemos en la siguiente, cracks. ¡Adiós!